Buenos días, muchachos. Buenos días, profe. Buenos días. Hola, hola. Vamos a dar un minutillo más para ver si entra más gente. Bueno, entonces mientras van entrando la gente, vamos a hacer un repaso, ¿verdad? De la semana pasada vimos circuitos magnéticos. Valerie, ¿se ve y se oye bien? Sí, profe. Ok, gracias. ¿Verdad? Entonces definimos la densidad de flujo, como ve. Y es el flujo magnético entre el área, ¿verdad? Entonces las unidades son teslas, que son Webers por metro cuadrado. Después definimos la permeabilidad del espacio vacío como 4pi por 10 a la menos 7. Vimos que hay materiales diamagnéticos cuya permeabilidad es menor que la del vacío, paramagnéticos cuando la permeabilidad es mayor que la del vacío, y ferromagnéticos cuando la permeabilidad es mucho mayor que la permeabilidad del vacío, ¿verdad? Como hierro, níquel, acero, etcétera. Y la permeabilidad relativa la definimos como la permeabilidad del material con respecto a la del vacío. Entonces, los ferromagnéticos son los que presentan una permeabilidad relativa de mayor o igual a 100. Y los no magnéticos, una permeabilidad relativa igual a 1. Ok, definimos la reluctancia, que es la medida de la oposición a establecer líneas de flujo en un material. Y se define como L entre la permeabilidad y entre el área. Ok, la ley de Ohm para circuitos magnéticos, vimos que es el flujo igual a F, que es la fuerza magnetomotriz, entre la reluctancia, que es la oposición, y el efecto es el flujo magnético, ¿verdad? Para las bobinas o los electroimanes, la fuerza electromagnética está dada por la corriente, por el número de vueltas. Ok, luego, vamos a ver, definimos la fuerza magnetizante, ¿verdad? Que es la fuerza magnetomotriz dividida por la longitud del lazo magnético. Ok, entonces es IN entre L. Y dijimos algo muy importante, nótese que la fuerza magnetizante es independiente del tipo de material del núcleo. O sea, está determinada únicamente por el número de vueltas, la corriente y la longitud del núcleo. Bien, entonces la densidad del flujo es la permeabilidad por la fuerza magnetizante. Y vimos dos gráficos que nos ayudan a resolver problemas, que esos gráficos se han hecho en los laboratorios especializados, ¿verdad? Y entonces esos son los gráficos que usamos para resolver problemas, ¿ok? Y vimos por último la ley de circuitos de Ampere. Entonces, las fuerzas magnetomotrices se expresan con la relación F igual a I por N. Y las caídas de las fuerzas, magnetomotrices se expresan como H por L, ¿verdad? Que es la fuerza magnetizante por la longitud. Y por último, se cumple la ley de Ampere, que es que en cada nodo, el flujo es la suma de los flujos de cada una de las ramas. Y las brechas de aire, pues también vimos las fórmulas de las brechas de aire. Y resolvimos el problema 9.1. ¿Verdad? Entonces,
usamos el gráfico, determinamos la fuerza magnetizante, aplicamos la sumatoria de fuerzas igual a 0, entonces la fuerza magnetizante de la bobina menos la caída aquí faltó un igual a 0, ¿verdad? Y nadie me dijo, ¿y esto por qué no está conectado? Un momentito. Ok. Entonces aquí faltó un 0 para que lo pongan ustedes ahí, ¿verdad? Que nadie me dijo. Ok. Y resolvimos, hicimos en las últimas 2 horas el laboratorio 5, ¿verdad? Bueno, no hubo apuntes en el laboratorio 5, entonces iniciamos las clases de hoy del 25 de noviembre del 2021. Entonces, clase número 1 del 25 de noviembre de 2021. Ok, entonces vamos a resolver varios problemas para quedar ya bien con la teoría que hemos visto. Entonces dice problema 9.2. Dice determinar la corriente requerida para que el electroimán de la figura atraiga el trozo de hierro mostrado. Ok, entonces, voy a pegar la figura porque se consume mucho tiempo dibujándola y no soy muy bueno dibujando. Entonces, vamos a ver, vamos a analizar esto. Aquí tenemos en acero laminado el electroimán, ¿verdad? Entonces, el electroimán llega hasta aquí, ¿ok? Entonces, aplicándole la corriente a la bobina, generamos un flujo magnético y entonces el electroimán atrae esta parte de hierro, ¿verdad? Este es el hierro, ¿ok? Entonces, en primer lugar, vemos que nos están dando unidades del sistema inglés. Entonces, todo esto hay que convertirlo en sistema internacional de unidades, ¿verdad? Entonces, ¿qué corriente hay que aplicarle aquí para que el lazo se mantenga unido? Eso es lo que me están preguntando. En realidad, ¿ok? Si el lazo se rompe, entonces ya el flujo no pasa por el hierro. Entonces, ¿cuál es la corriente que se necesita para que el lazo no se rompa? Entonces, bueno, lo primero que hay que hacer, ¿verdad? Es las longitudes que están en pulgadas, pasarlas a sistema internacional, ¿verdad? Entonces, la longitud E, D, C y B, o sea, D, perdón, me brinqué un reglón de mis apuntes. Ok, entonces, en primer lugar, la longitud
Entonces, esto implica que en la longitud EFAB, ¿verdad? EFAB es igual a EF, que es 4 pulgadas, más FA, que es 4 pulgadas, más AB, que es 4 pulgadas, ¿verdad? Entonces, estos son pulgadas. Entonces, esto es igual a 12 pulgadas que para pasarla al sistema internacional, entonces es por 1 metro, que son 39.37 pulgadas. Entonces las pulgadas se van con las pulgadas y esto me queda 0.3 metros. Listo. Ahora la otra parte, que la otra parte es la del hierro, o sea, donde tiene que unirse el hierro con el lazo del flujo. Entonces, LE DCB es igual a 0.5 más 4 pulgadas y más 0.5, ¿verdad? Esos 0.5 salen de aquí. Estos son estos pedacitos, ¿verdad? DE y BC. ¿Ok? Entonces, esos son pulgadas. Entonces, esto queda 5 pulgadas que hay que pasarlas a metros, ¿verdad? Entonces, por 1 metro, que son 39.37 pulgadas. Se van las pulgadas con las pulgadas y esto nos queda entonces 0.127 metros. Listo. Y el área también nos la están dando en pulgadas, ¿verdad? Entonces el área en todas partes dice que es 1 pulgada cuadrada. Entonces el área hay que pasarla también. Entonces el área es igual a 1 pulgada cuadrada, ¿verdad? Entonces por 1 metro cuadrado, que son 39.37 pulgadas por 39.37 pulgadas. Entonces aquí queda pulgadas cuadradas. Entonces pulgadas cuadradas con pulgadas cuadradas se van y esto queda 6.45 por 10⁻⁴ metros cuadrados. Ok, perfecto. Entonces, en este caso, no era como el problema anterior, que solo teníamos una sección, sino que ahora tenemos 2 secciones, ¿verdad? Entonces, ponemos, son 2 secciones con diferente material. Entonces, formamos la siguiente tabla. Ok, entonces hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 3 filas. Entonces aquí ponemos la sección. Profe, Dígame. ¿puedes subir un instante para ver una cosita que se me olvidó ahí apuntar? Sí, claro. Ok, listo.
Entonces aquí ponemos el flujo en Webers. Aquí ponemos el área en metros cuadrados. Aquí ponemos B en teslas. O sea, la intensidad del flujo, la densidad del flujo, perdón. Aquí ponemos la fuerza magnetizante en amperios vueltas por metro. Aquí ponemos la longitud. En metros. Y aquí ponemos HL, la caída. HL. En amperios vueltas. Ok, entonces ahora en este problema tenemos dos secciones, ¿verdad? La sección EFAB y la sección EDCB. Entonces dice, el flujo nos lo dan, que es 3.5 por 10 a la menos 4. Aquí está, ¿verdad? Entonces lo pasamos a la tablita. 3.5 por 10 a la menos 4. En las dos secciones el flujo tiene que ser el mismo, ¿verdad? Precisamente para que se cierre el lazo. ¿Qué quiere decir que se cierre el lazo? Que el hierro se atrajo, ¿verdad? Entonces el lazo se cierra. El área, ya la calculamos, es 6.45 por 10 a la menos 4. Ok, el área es la misma. Entonces, el flujo lo podemos calcular. Perdón, la densidad. Entonces, B es igual, B doble rayita es igual al flujo entre el área. Entonces, el área es la misma. Entonces, es 3.5 por 10 a la menos 4 entre el área, que es 6.45 por 10 a la menos 4.
Entonces el flujo da densidad de flujo 0.5422 teslas. Entonces lo podemos escribir en la tablita, lo pasamos, ¿verdad? Entonces esto queda 0.542. Las unidades no se ponen en la tabla porque ya están en los encabezados de la tabla, ¿verdad? Entonces esto es 0.542. No me gustan esas letras. Ok, entonces, para esa densidad de flujo, vamos a ver, Richard, deme la fuerza magnetizante. ¿Cómo fue? Para esa densidad de flujo, para B igual 0.542 teslas, deme la fuerza magnetizante del acero laminado. Y Valerie, deme usted la fuerza magnetizante del hierro. Voy completando yo la tabla aquí, mientras ellos me dan los datos. ¿De dónde toman la fuerza magnetizante? Acuérdense de los gráficos que yo les di, ¿verdad? Entonces, la sección EFAB, ya la habíamos pasado, es 0.3. Y la sección EDCB, 0.17. Profe, ¿eso es acero o acero laminado? Esto es acero laminado. Gracias. Vamos a ver si les da, si escogen los mismos números que yo escogí. Profe, yo lo veo más o menos como alrededor de 1800 el hierro. ¿Cuánto, Valerie? 1800. 1800. Bueno, yo escogí 1500. Vamos a ponerlo como yo lo escogí para no Ok. variar mis apuntes. Amperio vuelta sobre metro. ¿Y Richard? Profe, es como 80, más Sí, o bueno, menos. ok. Yo escogí 75. Amperio vuelta sobre metro. ¿Ok? Entonces lo ponemos en la tablita. Para la sección EFAB, la fuerza magnetizante es 75. Y para la sección EDCB es 1500. Entonces hacemos 75 por 0.3 para encontrar las caídas, ¿verdad? Entonces esto es 22.5. Y 1500 por punto 127, ustedes me revisan la multiplicación a ver si la hice bien, 190.5. Entonces ya tenemos todo. Entonces ahora aplicamos la ley de circuitos de Ampere, la cual me dice que la sumatoria de las fuerzas magnetizantes es igual a 0. Entonces esto implica
La fuerza magnetomotriz está dada por la bobina, o sea, es IN, menos la caída del acero laminado, H del acero laminado por la longitud del acero laminado, menos la fuerza, la caída del hierro por la longitud del hierro, y esto es igual a 0. Así de fácil, muchachos. Entonces, de aquí ya podemos despejar, ¿verdad? Entonces tenemos el número de vueltas, son 70 y, perdón, ¿cuántos son? 50 vueltas. Entonces tenemos I por 50 menos 190.5 menos 22.5, esto es igual a 0. Entonces la corriente, para que ese lazo permanezca cerrado, es igual a 213, que es la suma de estos dos, entre 50 vueltas. Y eso nos da 4.26 amperios. Y listo. Para que se den una idea, ¿verdad? Uno puede representar el circuito magnético también como representábamos el circuito eléctrico, ¿verdad? Aquí lo que tendríamos es una fuente de fuerza magnetomotriz, ¿verdad? Con una reluctancia de la parte del hierro laminado. Y una reluctancia del hierro. Y se cierra el circuito, ¿verdad? Entonces aquí tendríamos la reluctancia del acero laminado. Y aquí tendríamos la reluctancia del hierro. Igual que como haríamos en un circuito eléctrico, ¿verdad? Aquí tendríamos la fuente, aquí tendríamos una resistencia, aquí tendríamos la otra resistencia y aquí cerramos el circuito, ¿verdad? Entonces, vean que es muy similar. Aquí tendríamos una subida de voltaje, aquí tendríamos la resistencia del acero laminado y aquí tendríamos la resistencia del hierro. Y listo. Ok. ¿Alguna pregunta? No, profe, de mi parte no. Bueno, muy bien. Entonces, problema 9.3. Determinar la corriente secundaria I2, y ya vamos introduciendo los transformadores que los vamos a ver hoy. Perdón. Para el transformador de la figura, para un flujo en sentido de las manecillas del reloj en el núcleo de 1.5 por 10 a la menos 5 Webers.
Ok, entonces vamos a ver unos conceptos aquí importantes. Esto que está aquí es un transformador. No los hemos definido todavía, pero vamos a resolverlo. O sea, ya la teoría para resolverla la tenemos. Pero entonces, vean, adelantando conceptos. Un transformador es algo que transforma, precisamente, por eso se llama transformador. Entonces, acuérdense de la ley de Lenz en física 1 o 2, yo no me acuerdo en cuál era, o en física 3. No, creo que en física 2 no es, porque yo en física 2 y no se ve la ley de Lenz. Ok. Em, entonces, pero aquí sí lo vimos, que toda corriente produce un campo magnético y ante todo campo magnético se produce una corriente inducida. Entonces, aquí y en los transformadores siempre la bobina que está conectada a la corriente se llama primaria. Entonces, en este caso, esta bobina se llama bobina primaria. La corriente se llama corriente primaria. Y el voltaje también se llama voltaje primario. ¿Ok? Y esta bobina que está aquí, que ven, esta es la bobina que se llama bobina secundaria. La corriente se llama corriente secundaria y el voltaje también se llama secundario. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, esta bobina se energiza. Entonces, al energizarla, produce un campo magnético. Ese campo magnético viaja por el núcleo. Esto es lo que se llama núcleo. Núcleo del transformador. Ya vamos a ver que puede haber núcleo de aire, núcleo de acero laminado, núcleo de acero corriente, ¿verdad? Núcleo de hierro, etcétera. En general, todos usan acero laminado porque es muy buen elemento ferromagnético, y todos esos tarros grises que ustedes ven en los barrios, arriba en los postes, esos son transformadores. Entonces, esos transformadores, la corriente usualmente viene en alto voltaje, puede ser 30.000 voltios. Entonces, esos transformadores transforman esa corriente a 220 voltios. ¿Ok? Entonces, eso es lo que hacen esos tarros grises que ustedes ven en los postes. Esos tarros se llaman transformadores. ¿Ok? Bueno, cuando se explota un transformador de esos, que tal vez ustedes han oído, pues todo el barrio se queda sin electricidad, ¿verdad? Porque se quemó el transformador. ¿Por qué se quemó? Bueno, por muchas razones, porque le entró agua, porque fallaron los empaques, por una sobrecarga, el barrio era muy grande para ese transformador, digamos que lo pusieron en el 2000 y ahora en el 2021 se construyeron 50 casas más. Entonces Fuerza y Luz o el ICE o SPH no se dieron cuenta que ese barrio había crecido tanto, entonces no cambiaron el transformador y de repente ¡plum! Y se fue el transformador, ¿verdad? Entonces las sobrecargas son principalmente las causas de que los transformadores se quemen. Ok, bueno, entonces nos dan el número de vueltas, nos dan la corriente y nos dan que el área en todas partes es 0.15 por 10 a la menos 3 metros cuadrados y nos dan la longitud ABCDA, o sea, toda la longitud ABCDA. Ok. Entonces, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que por la ley de Lenz, aquí viene el flujo magnético y entonces produce una corriente. Las fuerzas magnetomotrices son opuestas, porque esta
viaja para allá, hace que el flujo viaje para allá, ¿verdad? Entonces, como el flujo le entra a la segunda bobina, entonces la bobina hace una fuerza contra ese flujo magnético. Y entonces es esa fuerza que hace es la que produce la corriente secundaria. ¿Ok? Bueno, entonces podemos hacer la tablita como hicimos el problema pasado, ¿verdad? Esta tablita, o podemos no hacerla. ¿Ok? Vamos a resolverlo sin hacer la tablita para que vean que también es lo mismo. ¿Ok? Pero tenemos que considerar todas esas variables. ¿Ok? Bueno, entonces tenemos los datos que nos dan es el flujo 1.5 por 10 a la menos 5, ¿verdad? Aquí está. El problema dice que tenemos que establecer este flujo y tenemos que encontrar I2, ¿verdad? Entonces, los datos que nos dan es que el flujo es 1.5 por 10 a la menos 5 Webers. Que el área nos la dan también, es un dato que nos dan, es 0.15 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. La longitud la dan también, la longitud total 0.16 metros. Estas cositas, ya vengo. Estas cositas que nosotros usamos para cargar los teléfonos, ¿verdad? Ese es un simple cargador de iPhone. Esto que está aquí es un transformador con un rectificador. ¿Ok? Entonces esto transforma la corriente y me la baja a un voltaje que es el voltaje de la batería, el voltaje nominal de la batería de mi teléfono. Y entonces al conectarse se está cargando con corriente directa. Acuérdense que los teléfonos usan baterías que son corriente directa. Entonces aquí le entra corriente alterna, ¿verdad? Se transforma al voltaje nominal de la batería y se convierte en corriente directa. ¿Ok? Eso se hace con el rectificador, así se llama, es un rectificador. Eso convierte la corriente alterna a corriente directa. ¿Ok? El cargador de mi PCE, ¿verdad? Esto es un transformador también. Este transformador toma corriente alterna, ¿verdad? De 110 ahí, del toma de mi casa, ¿verdad? Entra la corriente aquí y se baja al voltaje. Vamos a ver, aquí dice el voltaje. Déjeme cambiar, ponerme los 4x4, ¿verdad? Aquí atrás les dice toda la información específica de su transformador, de este transformador. Entonces le dicen que aquí, bueno, ni con 4x4 logro leer yo esta letrita. Profe, generalmente son como de 16 o algo así, yo creo, 18. Bueno, logro ver algo ahí, ¿verdad? Pero sale en corriente directa. Esto que está aquí tiene dos polos, uno externo y uno interno. Entonces aquí el transformador me está diciendo que el conector interno es el positivo. No sé si lo logran ver ahí, ¿verdad? El conector interno es el positivo y el externo es el negativo. Pero no me dicen el voltaje. Déjenme ver si tiene que decirlo. Sí, aquí está. Yo estoy hablándoles y no me he puesto esto. Ok. Aquí está, dice
Input 120, 100 a 240 voltios, 50 o 60 hercios y 1 amperio. Y sale a 19 voltios y 2.1 amperios. Bueno, yo creo que ahí dice 19. La mía Sí. dice 19.5, profe. Ah, ok. Bueno, esta dice 19 voltios DC y 2.1 amperios. ¿Cuántos amperios dice la suya? 3.33 y 65 watts. Ah, ok. Bueno, esta no dice la potencia. Bueno, pero la potencia se calcula, que es el voltaje por la corriente. Bueno, muy bien. Entonces ya ilustramos estos transformadores. Bueno, muy bien. Entonces, tenemos el flujo, el área, la longitud. Entonces, podemos calcular la densidad de flujo. Entonces, esto implica que B es igual al flujo entre el área. Entonces, esto es 1.5 por 10 a la menos 5 entre el área, que es 0.15 por 10 a la menos 3. Entonces, esto da 0.1 Tesla. Por cierto, ¿vieron la noticia ayer? Bueno, es que yo veo noticias de Estados Unidos, pero en Inglaterra y en Estados Unidos se hizo un departamento especial para el estudio y el análisis de los objetos voladores no identificados. O sea, parece que sí hay varios bichos de esos ahí dando vueltas. En fin, o puede ser lo que sea, mientras no haya pruebas. Bueno. Entonces, José Fabio, deme la fuerza magnetizante del acero laminado, por favor. José Fabio, ¿está por ahí? José Fabio no está por ahí. David, ¿usted está por ahí? Tampoco está por ahí. Justin. Aquí, profe. Ok, deme la fuerza magnetizante, por favor. Del gráfico que yo les pasé. Entonces, vamos a ver cuánto escoge usted. ¿Cuánto le da, Justin? Yo le quedo mal, profe. ¿Por qué no tiene el gráfico? Justin. Sí, aquí tengo, son 3. Ajá, y entonces para esta densidad en teslas, ¿cuánto le da H para el acero laminado? Bueno, Justin, estoy tratando de asegurarme de que usted está entendiendo y que puede encontrarlo del gráfico y ni me contesta, apaga el micrófono. Si no sabe cómo hacerlo, dígame y le explico. Sí, profe, es que no sé sacarlo.
Bueno, entonces nos vamos a la figura del hoy 18 y nos venimos por aquí. Entonces el B, la densidad, ¿verdad? Nos dio 0.1. 1. Entonces estamos por aquí, 0.1. Aquí estamos, 0.1. Nos venimos por aquí, chocamos contra el acero laminado y nos venimos para acá. El de arriba es el acero laminado, ¿lo ven? Entonces nos venimos para abajo, ¿verdad? Aquí está 50 y yo dije, bueno, 25 más o menos, ¿verdad? Entonces esto es 25. ¿Me entendió, Justin? Sí, profe, ahora sí. Bueno. Entonces, H es 25 amperio vuelta sobre metro para el acero laminado. Y ahora aplicamos la ley de circuitos de Ampere, que simplemente me dice que la sumatoria de las fuerzas magnetizantes es igual a 0. Entonces, ojo en este caso, ¿verdad? Tenemos la fuerza magnetizante de la bobina primaria, N1 por I1, menos la fuerza magnetizante de la segunda, porque la segunda lo que hace es aprovecharse del flujo magnético para producir ella misma una corriente. Entonces es una carga para el primario. ¿Ok? Entonces la secundaria es una carga para la primaria. Entonces menos N2 por I2 y menos la fuerza magnetizante del acero laminado por la longitud del acero laminado. Y esto es igual a 0. Entonces sustituimos. Vean que el problema nos dice que tenemos 60 vueltas en la bobina primaria y 30 vueltas en la bobina secundaria. Que la corriente I1 es 2 amperios. I2 no la conocemos y es la que tenemos que encontrar, ¿verdad? Entonces volvemos a la ecuación y entonces sustituimos todo lo que conocemos. Entonces esto implica que 60 vueltas por 2 amperios, que es I1, ¿verdad? Menos 30 vueltas por I2, que es la incógnita, es igual, paso HL y L al otro lado, a 25, que es HL, por la longitud total, que es 0.16. Todo está en Sistema Internacional de Unidades, entonces no hay problema con las unidades. De aquí despejamos I2, y entonces nos queda que I2 es 116 entre 30, y esto da 3.86 amperios. Y en la práctica, para los transformadores, se aplica la siguiente fórmula, que da resultados aceptables. Para estos transformadores, entonces se usa que N1 por I1 es igual a N2 por I2. Entonces, I2 lo podemos calcular con solo conocer las vueltas y el amperaje primario, ¿verdad? Entonces, en este caso es, I2 es N1 por I1 entre N2. Entonces, esto es 60 por 2 entre 30. Y esto es igual a 4 amperios, que es bastante
bastante aproximado, ¿lo ven? Aplicando la ley de circuitos de Ampere nos da 386, que eso es lo más preciso. O aplicando esta aproximación, pues nos da 4 amperios, ¿verdad? Que en la práctica se usa mucho. Los ingenieros eléctricos la usan mucho. Profe, para el examen, ¿usted prefiere que sea cuál de las dos? La más exacta. Sí. Ok. Bueno, entonces 10:56. Hoy vamos a dar clases a las 10. Ahora la segunda clase, yo tengo la reunión mía a mediodía y volvemos a las 2 de la tarde, de 2 a 3 y de 3 a 4. Ok, entonces hacemos la pausa y nos vemos, les aviso cuando